Era también director de Patrimonio Cultural, entre otros puestos que ha tenido en ¿Quién es Marlon? A ver, aquí te estábamos ventaneando. De la primera promoción de la licenciatura en arqueología de la Universidad Tecnológica de El Salvador, junto con nuestro amigo Herbert Edquicia. Sí, sí, Ajá. compañeros de promoción con Herbert Erquicia. Nos grabamos de la primera promoción, ¿verdad? Ya por el 2000. Ajá. ¿Y ahora sos? Ahora soy el coordinador de la licenciatura en arqueología de la Universidad Tecnológica. Ok, y ya lo decía Tony, ha sido director de Patrimonio Sí, Cultural. también serví como funcionario público por un par de años en el Ministerio de Cultura. Hace poco estaba viendo una conferencia de Marlon, que la diste en la Universidad de Guatemala, en la En la Francisco Marroquín. Francisco Marroquín, sobre el sitio, no, es la cordillera de la Costa del Bálsamo y los sitios arqueológicos. Está Sinacantan Sí, y el está Panteoncito. el Panteoncito. Sí. De hecho, fue el tema de mi tesis doctoral, ¿verdad? Los sitios de la Costa del Bálsamo, que son los primeros sitios, los primeros asentamientos pipiles que venían a lo que hoy conocemos como El Salvador, alrededor del 800 después de Cristo, ¿verdad? Y toda esa zona está llenísima de sitios Pero nadie arqueológicos. sabe, poco se sabe. A ver, es la costa de la cordillera del Bálsamo. Lo que pasa, digamos, en los documentos históricos siempre se hace mención como Costa del Bálsamo. ¿Y es? Y recientemente es que nosotros regular, ¿verdad? Pero es toda esa zona, son las faldas de ese volcán. Y si ven una imagen aérea, una imagen satelital, lo que la gente conoce como la cumbre, que digamos es la carretera que uno agarra para ir a Comasagua, Ajá, uno ajá. realmente va en parte del anillo del antiguo Bordeando. volcán. Exacto, bordeando. Y el Peñón, entonces, el Peñón de Comasagua. Peñón de Comasagua, De Comasagua es parte digamos, del cuerpo volcánico de este volcán de Jayaque. Mira, y ese Volcán Jayaque. Volcán Jayaque. ¿Y este podría entrar en actividad? No creo. Ya no. No te digo porque yo vivo en Santa Tecla, Bueno, a un lado, ¿eh? No va a quedar ahí es más fácil sepultada. que el de San Salvador o Sí. El de San o la Salvador, caldera de Ilopango. O caldera de Ilopango, que cuando uno bucea en la caldera, digamos, uno llega a una zona donde todavía hay actividad volcánica debajo del agua. Uno no se puede acercar mucho porque es bien caliente, ¿verdad? Está hirviendo. Entonces, digamos, hay cierta actividad volcánica Hay todavía. nódulos. Hay nódulos también. volcánicos. Exacto. Sí, bueno, aquí somos un país volcánico, ¿verdad? Tenemos aproximadamente 62 volcanes, de los cuales 25 se consideran activos. Y bueno, también según... 62 en Sí, este territorio. sí. Imagínate que entraran en actividad. Y bueno, y pueden... 31 de diciembre, como nada. Ajá. Bueno, y precisamente de la caldera de Ilopango vamos a hablar hoy, porque no sé si tiene relación directa con estos hallazgos de un asentamiento humano precolombino en la zona entre Tonacatepeque y Soyapango. Sí, Tú no has podido ir todavía porque la zona está, digamos, vedada, ¿verdad? pero hoy me desayuné de Sí. que lo que habían encontrado la semana pasada ya se lo robaron. Sí, lamentablemente hubo un saqueo, ¿verdad? Por gente que no, digamos, no tiene la sensibilidad con el patrimonio, ¿verdad? Entonces A mí me parece vandalismo. es eso, un no vandalismo sé por totalmente, qué, es un Marlon. delito, porque realmente está contemplado en la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural como delito, ¿verdad? Que no se debe saquear un sitio arqueológico. Para que describamos un poco, Ajá. esto es en el Arenal, le llaman a esa zona, Sí. ¿verdad? Entre Soyapango y Tonacatepeque. Sí. Y es una zona donde llegaban los camiones a echar arena para la construcción y salían. Es en la ribera del río Las Cañas. Sí, se le conoce como Quebrada Pacún, La Quebrada ¿verdad? Y Pacún, que está en ajá. la ribera del río Las Cañas, Ajá. ¿verdad? Que sabemos también que tiene un dinamismo
hidráulico este río, ¿verdad? Que se desborda, ¿no? Con los inviernos. Y eso, digamos, ese dinamismo fue el que puso al descubierto los restos arqueológicos. O sea, la tierra comenzó a lavarse debido a las Exactamente, lluvias y exactamente. ahí de repente empezaron a salir o sea, partes de estas piezas. ¿Qué es Marlon. lo que hay ahí? Ajá. Bueno, los colegas del Ministerio de Cultura lo que han reportado hasta el momento son 3 estructuras, ¿verdad? Es decir, restos de lo que yo creo que son restos de antiguas casas, ¿verdad? Es una arquitectura de tierra, entonces lo que se ha encontrado son las plataformas de esas antiguas casas. Han documentado también los colegas restos del techo, que era techo de paja, ¿verdad? Han documentado restos de pita también, probablemente hecho de enequén, ¿verdad? Habría que ver cuando ya se analicen todos estos materiales. Se ha encontrado material cerámico, material lítico como piedras de moler, y las mazorcas. las mazorcas. Creo que de los hallazgos más interesantes es todos estos materiales paleobotánicos que se han documentado, ¿verdad? Como las mazorcas, restos de semillas, que como no se han hecho todavía estos análisis, pero probablemente puedan ser de semillas de cacao, ¿verdad? Y es una conservación increíble la que tienen estos materiales, ¿verdad? Es un hallazgo, yo me atrevo a decir, después del hallazgo de Joya de Serén en 1976, es decir, casi 46 años, ¿verdad? Casi 50 años después, yo me atrevo a decir que este hallazgo es de los hallazgos más importantes para nuestro país y para la región mesoamericana. ¿Por qué? Porque estamos probablemente ante un asentamiento doméstico, ¿verdad? De hace más de 1500 años, y el grado de conservación es impresionante, ¿verdad? Impresionante poder ver todavía estas mazorcas, ¿verdad? O sea, estos podría haber sido entonces, a ver, un conglomerado de viviendas, Marlon, de la Sí. gente común y corriente. Sí, probablemente Ajá. es sí una pequeña aldea, ¿verdad? Una pequeña Es aldea. muy temprano también para Ajá, hacer eso, sí. pero pues se puede empezar a plantear hipótesis, que es lo que nosotros hacemos en arqueología, y luego comprobarlas con las investigaciones. Pero sí, probablemente sea una pequeña aldea, ¿no? ¿Cómo cómo se ha conservado? ¿Qué le cayó encima para que se conservara? Muy probablemente este asentamiento fue soterrado por la tierra blanca joven, se le conoce a la ceniza que depositó la caldera de Ilopango, ¿verdad? Lo soterró, ¿verdad? Y irónicamente fue lo que permitió conservar estas estructuras, ¿verdad? Y todos estos materiales. El fechamiento de la deposición de la TBJ, hay varios fechamientos. TBJ, Marlon, perdón. Tierra Blanca Joven, perdón, Okay, que así se le ok. conoce, Ajá. la TBJ. Que ahí me dejaste buscando Sí, señal. perdón, Ajá. Tierra Blanca Joven, ¿no? Ajá. Es como se le conoce a la ceniza que depositó, digamos, la última erupción que tuvo en Caldera Ilopango. Hace 1500 años. Sí, hay par de fechamientos. Digamos, de los más recientes es el que hace Robert Dull, y lo fecha para 536 después de Cristo. Luego hay uno más reciente, del 2020, que lo publica Smith de la Universidad de Oxford, para el 431 después de Cristo. Andan más o menos. Sí, ¿verdad? Bueno, en arqueología ya 100 años es bastante, pero digamos en un aproximado hace unos 1500 años, ¿verdad? Se soterró. Y esa erupción del volcán, del lago de lo que ahora es el lago de Ilopango, Sí. la La caldera, de Ilopango, ajá. ¿qué tan catastrófica o mega mega trancazo? Sí, fue una mega erupción, ¿verdad? Entiendo que fue una erupción hidromagmática, que es cuando el magma hace contacto con agua, y cuando eso sucede son de las erupciones más violentas. Para que tengamos una idea de la erupción de Ilopango, se han encontrado partículas de la ceniza hasta Groenlandia. No significa que cayó la ceniza hasta Groenlandia, significa que la columna, ¿verdad?, de ceniza era tan alta, tan elevada,
y con la fuerza eólica se fue llevando estas partículas. Así hasta como ahora. vienen los vientos, los polvos del Sahara. por Exactamente, ejemplo. pero obviamente era una columna de ceniza enorme, ¿verdad? Entonces afectó, bueno, alrededor de, digamos, las localidades más cercanas al volcán, podemos encontrar deposiciones de 30 metros de TBJ o Tierra Blanca Joven, ¿verdad? Afectó, por supuesto, toda la parte oriental, central y occidental del Salvador y de las otras regiones, ¿verdad? De Centroamérica, digamos. Bueno, y es catalogada una de las erupciones más violentas en los últimos 10.000 años en la historia geológica, digamos. Porque fue hidromagmática, Hidromagmática. dijiste. ¿Qué es el magma? ¿Cómo definimos el magma? Bueno, Es que es lo caliente. Ajá, ajá. la parte interna Pero del volcán. pongámoslo en español, así como el TBJ. ¿Cómo Pues, es? pues ahí sí me agarras un poco en curva porque no es mi formación, pero entiendo que O sea, es soy parte del volcán. Soy arqueólogo, no geólogo. Sí, la parte interna del Pues sí, volcán, ¿verdad? como dijo TBJ, ya me Es apantalló. el magma que cuando toca, hace contacto con agua, pues obviamente es de las erupciones más violentas, ¿no? Pero sí, fue una erupción sumamente violenta. Y entonces esta aldea, posiblemente, Sí, este posible. asentamiento humano quedó soterrado, sería la palabra. Quedó soterrado por Soterrado. la ceniza de la Ajá. TBJ. Y por ende la gente, o sea, donde estaba ahí quedó. Y todo Sí, esa es buena pregunta porque habría que ver si dio tiempo a que la población huyera o no, ¿verdad? Por ejemplo, para hacer una comparación en Joya de Serén, que digamos es una aldea que fue también soterrada por una erupción, pero en este caso fue de Loma Caldera y una erupción muy pequeña con un diámetro aproximadamente unos 2 kilómetros que afectó, ¿verdad? Entonces fue una O sea, no se erupción. compara con la caldera de Ilopango. No. Ujú. Se ha interpretado que los pobladores lograron huir antes que se depositara esa ceniza en la aldea, ¿verdad? En Joya de Serén. Joya de Serén. Ahora habría que ver qué pasó digamos, en Quebrada Pacún, ¿verdad? Si dio tiempo a que los pobladores alcanzaran a huir. Como no se han iniciado los proyectos de investigación, habría que ver si se encuentran restos humanos, ¿verdad? Restos de fauna. Por ejemplo, en Joya de Serén no se han encontrado restos humanos que hayan sido afectados por la erupción de Loma Caldera, pero sí se han encontrado restos de animales, como patos, ratones, ¿verdad? Entonces, habría que ver si en Quebrada Pacún se pueda documentar. Marlon, y si se sigue excavando ahí, es posible encontrar más cosas. Sí, es Más posible. estructuras. Sí, una de las preguntas es qué tan grande es esta aldea, ¿verdad? ¿Qué tamaño tendrá? Entonces hay que hacer investigación para poder delimitar el asentamiento, ¿verdad? ¿Cuáles son los límites de este asentamiento? Ahora, uno de los grandes problemas, y yo creo que es de la premisa que debemos de partir, es que es una carrera contra el tiempo, ¿verdad? Es decir, el punto geográfico donde se encuentra es un punto complejo, sumamente complejo. Porque pasa el río. Exactamente, porque se puede desbordar el río en cualquier momento. Estamos en invierno, ustedes saben, bueno, en época lluviosa, perdón, y ustedes saben que en los últimos años octubre ha sido de los meses más violentos, ¿verdad? Cuando hay mucha lluvia, pues. Entonces esperemos que este octubre no sea así, ¿verdad? Y que no se desborde porque obviamente puede llegar a destruir el sitio. Ahora, pero esto es lo que ha permitido también descubrirlo, Marlon, Irónicamente. entre el saqueo de la arena y la lluvia, bueno, el caudal del río es lo que ha ido lavando, entendería yo, Sí. no sé, la lógica me dice un poco eso, de que ha ido lavando y entonces de repente llegamos a donde está este posible asentamiento. O sea, yo me pongo a pensar cuánto tiempo, o sea, qué grande era la capa de que lo estaba cubriendo, que ha pasado 1500 años. Sí, hay unas imágenes que se logra ver el bordo, digamos. Yo le calculo fácil unos 10, 15 metros de ceniza, ¿verdad? Que ha depositado. Ahora, volviendo a la carrera que es una carrera contra el tiempo, yo lo digo también porque hay que pensar que todos estos materiales culturales han estado con una estabilidad química por 1500 años,
¿verdad? Que depositó esta ceniza y selló, digamos, ¿verdad? Y han estado bajo una estabilidad química. ¿Qué sucede cuando salen al descubierto? Esa estabilidad se pierde, ¿verdad? Entonces hay una desestabilidad química y eso lo que genera es que los materiales se vayan destruyendo. Sí, ¿cómo es? Esta ceniza también compacta lo que encuentra, ¿verdad? Lo sella y le genera una estabilidad química a los materiales. Y ahorita que entró el aire y el oxígeno, empieza un proceso de destrucción. Y no solo eso, entraron ya los saqueadores. Yo no entiendo cómo es que este lugar no estaba custodiado. Sí. He visto cajeros más custodiados, papá. Pero bueno, esto pasó y esto es lo que dice Alejandra Barahona de Teleprensa. Esto es del fin de semana. Del ¿verdad? viernes. Creo que ya escucharon lo que sucedió en el posible asentamiento prehispánico entre Tonacatepeque y Soyapango, pues varios objetos visibles lo dañaron, lastimosamente. Ahí habían unas vasijas que estaban enterradas, las picaron, las dañaron, y según los residentes ese era el objetivo, simplemente dañar el lugar. Algunas cosas parece que sí las querían hurtar, por ejemplo esas que están en esa bolsa, parece que sí se las querían llevar. Eran unos objetos grandes de barro y una mazorca también que se mira ahí. Y es muy importante mencionar que con que te digan un asentamiento entre Tonacatepeque y Soyapango no te da la ubicación completa. Esto porque es una zona muy difícil de ingresar honestamente y que si no hay un residente o alguien que te guíe, pues en realidad no llegarías hasta ese posible asentamiento. Otro punto a mencionar es que parte de los residentes estaban felices de que las autoridades investigaran porque eso traía beneficios de alguna manera para ellos. Me decían de que si a futuro se investigaba y se declaraba algo turístico, para ellos era bueno porque podían poner hasta un supuestecito chiquito de algo y beneficiarse de eso. Y por último, la zona fue declarada de interés cultural en la Asamblea Legislativa el miércoles pasado, lo que significa que las personas que extraigan, dañen esa zona, están cometiendo un delito. Y las autoridades investigarán y darán con su paradero. Y yo me pregunto, ¿para qué quieres barro? ¿Para qué quieres esas piezas? No te van a servir de nada, es un delito. No lo puedes ni sacar porque las autoridades te van a investigar. Bueno, ahí está Alejandra Barahona, reportera y presentadora de Teleprensa también, que ha ido en un par de ocasiones. Sí. Se ve alto. Sí, el bordo de la El ceniza. bordo. Y bueno, lamentable el hecho, ¿verdad? Definitivamente es un delito, como tú lo mencionabas, Diana. Ahí hay varias aristas, ¿no? Uno, digamos, es la falta de educación de los pobladores, ¿no? Que la curiosidad, que lamentablemente lo que genera es una destrucción al patrimonio cultural. Y ojo con esto también, aquí yo creo que una de las preguntas que hay que plantearse es ¿a quién le pertenece el patrimonio cultural? ¿Verdad? Son de estas preguntas que hay que discutirlas y mencionarlas, ¿verdad? ¿Quién es el dueño del patrimonio cultural? ¿Es el Estado? ¿Son las localidades? ¿Son las comunidades? A la larga, el dueño del patrimonio cultural somos todos, a todos nos pertenece. El dueño es Tony, el dueño es Diana, todos somos dueños de ese patrimonio y todos tenemos el derecho a gozar de ese patrimonio, ¿verdad? Estamos obligados a conservarlo y protegerlo, ¿verdad? Entonces yo creo que por ahí tenemos que empezar esta discusión, ¿verdad? De que realmente todos somos responsables de la protección del patrimonio y a pesar que hay una declaratoria de como lugar de interés cultural, también se tuvo que haber planteado medidas de protección, ¿verdad? Y sobre todo ejecutarlas. Yo creo que es importante que estemos conscientes de la importancia de este hallazgo, en serio. Yo me atrevo a decir que es de los hallazgos más importantes después de Joya de Serén. Es un sitio de talla internacional. Yo creo que quizás no hay conciencia de ello todavía, ¿verdad? Es un trabajo contra el tiempo. No estamos educados. Tú mencionaste que no tenemos la sensibilidad. No hay sensibilidad para con el patrimonio. Y es un sitio que debe ser abordado de una manera interinstitucional, ¿verdad? El Ministerio de Cultura, otras entidades del mismo estado, las alcaldías de Soyapango, de Tonacatepeque, y debe de ser abordado desde una perspectiva interdisciplinaria. Ya esta época ya no es
la década de los 30 o 40 del siglo pasado, que solo el arqueólogo era el que llegaba y hacía todo, Y ¿verdad? hacía su campamento. Sí, hoy no, hoy tenemos que digamos, valernos de otras disciplinas, geología, conservadores, ¿verdad? Gente que analiza paleobotánica, ¿verdad? Bueno, ingenieros también, porque a la larga deben de haber, yo al menos eso es lo que yo considero, que se deben de hacer obras de mitigación, ¿verdad? Con esta dinámica que tenemos del río de las Cañas, ¿no? Hacer algunas bordas o no sé. Marlon, y en todo eso que tú estás hablando debe haber una preocupación interinstitucional. Sí. La Asamblea Legislativa lo declara la semana Sí, pasada un afortunadamente. lugar de interés cultural. Sí. ¿Qué significa eso? Bueno, ¿Cuáles son las dimensiones de nombrar o de establecer que una zona es de interés cultural? Sí, bueno, eso es, digamos, eso es un primer paso positivo, ¿verdad? Porque ya en ese sentido se está declarando que sí es un sitio de importancia cultural, y que sobre esa declaratoria se pueden empezar a trabajar las medidas de protección para con el sitio, ¿verdad? Y obviamente ya más adelante generar investigación, ¿verdad? Yo creo que es una gran oportunidad la que tenemos hoy en día para investigar en este sitio. Es una oportunidad que difícilmente vamos a tener la edad para poder ver otro hallazgo de esta magnitud. Fíjate que yo le veo la cara, te veo la cara a ti, la vehemencia que estás con la que estás diciendo esto. Le vi la cara a Herbert Erquisi el sábado cuando nos llevó a ver los restos o el hallazgo de la fundación del no sé si era convento o monasterio de los dominicos, ahí en el centro. Sí. Que ahorita es un basurero con una ventana arqueológica. Una ventana arqueológica. Sí. Allí eran los cimientos de los cabildos frente a la Plaza Libertad. El antiguo cabildo. El antiguo cabildo frente a la Plaza Libertad. ¿Sabes qué encontramos? Encontramos que es un basurero. Imagínate. Que está cercado. Alrededor tiene varias cervecerías. Y habían unos conejos comiendo ahí. Les habían dado ahí comidita. Ahí en Pero ahí había latas, ahí habían botellas. Ahí había, o sea, yo le vi la cara a Herbert y era como, o sea, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué? Cuando tú visitas... Ahí aplica ese audio de Bob Esponja, ¿verdad? Sí. Y cuando tú visitas el Zócalo en México, también, bueno, el centro histórico de Ciudad de México, ves cantidades de ventanas arqueológicas. La gente llega y aprende con las ventanas arqueológicas. Hay cédulas donde tú puedes leer de lo que se trata. Y aquí lo que tú decís, ¿verdad? Lamentablemente un basurero. Un basurero. Sí, o sea, está totalmente descuidado. Pasó esto en la Asamblea Legislativa la semana pasada. Escuchamos a la diputada Sueci Callejas. Se ha aprobado el dictamen de la Comisión de Cultura y Educación en el que se ha declarado de una zona protegida al área en el que se ha encontrado un hallazgo arqueológico entre Tonacatepeque y Soyapango. Este decreto transitorio da un año mientras se hacen todas las investigaciones de parte del Ministerio de Cultura para proteger esta zona que se ha delimitado en más o menos 800 metros cuadrados. Se han encontrado 3 estructuras que están completas, hay otras estructuras que están incompletas, que datan de viviendas del más o menos un periodo clásico temprano, entre el 400 y el 600 después de Cristo. Es un lugar que tiene características muy parecidas a Joya de Serén, que probablemente quedó bajo ceniza volcánica. Bueno, ahí está. Pero ya se robaron varias cosas. Eso sucedía el miércoles. Y a mí me gustó mucho algo que ella dijo. Que normalmente, Marlon, somos tan insensibles a este tema, porque no tenemos el conocimiento de a lo que nos lleva a entender, ¿verdad? Lo que vamos descubriendo. Y ella dijo, miren, es que no son trastos viejos que están ahí, porque muchos dicen, ¿y qué importa? Aquí cada vez que han hecho excavación, unas mazorcas ahí todas quemadas. Cuando hay el montón de allá en Santa Elena, no nos vayamos lejos, que cuando empezaron a hacer las colonias encontraron vacías trastos viejos, ¿verdad? Y decía ella, no son trastos viejos, ¿verdad? Sí, ahora, ojo con eso también. Sí, hay gente que lo ve así, ¿no? Como trastos viejos, como tú decís. Pero ojo con eso también. Hay un mercado negro digamos,
Objetos restos arqueológicos. de objetos arqueológicos. Miren, el tráfico de bienes culturales es como el narcotráfico, en serio, hay una red a nivel mundial increíble, ¿verdad? Y hay gente que quizás no sabe de la importancia, pero hay otra gente que sí, ¿verdad? Sabe de la importancia y sabe que eso puede generar mucho dinero en la venta Cuando en los el mercado. exportan, Exactamente, ¿verdad? lamentablemente, ¿verdad? Y Bueno, eso también es penado por la ley, ¿verdad? Y yo El quería tráfico. referirme Ilícito. precisamente a eso, porque el viernes, a raíz de que entre jueves y viernes fue vulnerado el lugar, el Ministerio de Cultura sacó un comunicado en donde dice que condena enérgicamente este vandalismo y alteración. Ya se están tomando medidas legales, el sitio es de gran importancia. Se recuerda a la ciudadanía que está prohibido el paso de vehículos y camiones para extracción de arena, los accesos al lugar están cerrados. Hacemos hincapié en que el tráfico de piezas, extracción y todo lo que implique daños al patrimonio constituye delito y está contemplado en el Código Penal y la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural del Salvador. Es bueno que también las autoridades ya hayan declarado Sí, todo esto. es Marlon. positivo, es muy positivo. Yo entiendo que a raíz de esto ya hay vigilancia 724, ¿no? Como tuvo que haber sido desde un inicio, ¿verdad? Que esté vigilado este sitio, esté acordonado, ¿verdad? Y entiendo que es una zona difícil, pues, ¿verdad? Porque es una quebrada y ya sabemos las condiciones que eso genera. También colocaron cubiertas, entiendo, a los hallazgos, a ciertas estructuras también, para protegerlos, ¿no? Ya vamos a seguir conversando sobre las implicaciones de este hallazgo, ¿verdad? Después de la pausa, porque ya vino San Martín, Diana Verónica. Ya se hizo presente, ya se hizo sentir y ya huele también a San Martín. Recuerde que San Martín, bueno, tiene para usted lo siguiente que nos ha traído. Huevos endiablados, solo para los valientes. Huevos revueltos con queso panela asado, cocinados con una exquisita salsa endiablada, hecha con tomates asados, cebolla y chiles jalapeños. Hay un toast de aguacate y champiñones, hay una avena del monasterio y hay pancakes servidos con miel de abeja. San Martín continúa con la campaña Tan Nuestro, que busca resaltar la riqueza cultural del país y compartir el orgullo de ser salvadoreños. No solamente hay platillos típicos, Tony, también hay una serie de artículos que son parte de esta campaña Tan Nuestro. Visita tu San Martín preferido, disfruta todos los sabores del país en diversos platillos, solicítalos también a domicilio al 2215-1515. Las tardes típicas van de 3 a 6 de la tarde y el menú de cenas a partir de las 6 de la tarde. Además, puedes hacer como nosotros, utilizar los servicios de Línea Rosa, que es un servicio de taxis conducidos por mujeres. Ellas nos han traído el desayuno desde San Martín en Centro Comercial Paseo hasta acá, hasta Centro Comercial Galerías. 6200-4491. Ya volvemos.
Son las 8 de la mañana con 32 minutos. Estamos comiendo rico gracias a San Martín y estamos en una conversación más que interesante con el arqueólogo Marlon Escamilla. Estamos hablando sobre el descubrimiento de este posible asentamiento humano que se encuentra en la Quebrada Pacún. Quebrada Pacún. O sea que Quebrada ya, Pacún. ya está como nombre, va agarrando. Sí, pero hasta el momento no hay un nombramiento oficial del sitio, ¿verdad? Que digamos el Ministerio de Cultura lo haría, pero digamos se le conoce como Quebrada Pacún y en arqueología se acostumbra a colocarle el nombre a los sitios arqueológicos, los nombres locales, ¿no? Quebrada Pacún en el río Lacay. Probablemente. Le voy a compartir antes de leer los comentarios, una percepción personal que he tenido siempre sobre Joya de Serén. Uno sabe que Joyas de Serén es un patrimonio cultural de la humanidad. Sí. ¿Verdad? Pero muy poca gente salvadoreña ha ido, fíjate. ¿Verdad? Y ahí está, hay una polvareda, hay un montón de estructuras. Sí. ¿Será que porque no es un sitio así como la Pirámide del Sol de Teotihuacán, o sea, majestuoso como Tazumal, vaya? Sí. No le damos la importancia o no entendemos la relevancia que sí tiene para el mundo? Y podría pasar lo mismo con esto. Yo creo que no le damos la relevancia. Yo publiqué un artículo sobre esa situación de Joya de Serén. Digamos, es un patrimonio mundial, pero invisibilizado para los salvadoreños. Digamos, lo que tú decís, Tony, es tan cierto. Y yo recuerdo cuando publiqué ese artículo, busqué las estadísticas de las visitas. Por supuesto, el sitio más visitado es Tazumal, ¿verdad? El segundo era San Andrés, y yo creo que el tercero o cuarto era Joya de Serén, ¿verdad? Entonces, Joya de Serén lamentablemente no existe en el imaginario de nosotros los salvadoreños. En la construcción identitaria no existe, ¿verdad? Es decir, no hay un mayor impacto del sitio dentro de nuestra sociedad, lamentablemente, porque es un sitio excepcional. Y yo siempre cuento esto. Cuando yo estudié fuera el doctorado, parte de las tareas era dar clases y te asignaban estudiantes, y el profesor que daba esa clase, que yo lo asistía, menciona dónde él cuando me presenta dice: Marlon Escamilla es arqueólogo salvadoreño, bla bla bla. Al final de la clase se me acerca un grupo de 5 o 6 estudiantes estadounidenses y me dicen: mira, me dice, tú sos del Salvador. Y yo: sí. Mira, ¿y conoces Joya de Serén? Me quedé impactado. Yo: ¿y estos hipotes que saben de Joya de Serén? Y yo: sí. Le digo: ¿y tú cómo sabes? Me dice: porque para nosotros es lectura obligada el libro de Joya de Serén, que lo publicó Payson Sheets, que es quien investiga el sitio. Entonces ellos sabían toda la historia de Joya de Serén, ¿verdad? Yo decía: ¿por qué en El Salvador? Exacto, ¿por qué en El Salvador no, verdad? Mira, y tendrá que ver con que, a uno de chiquito, Tony, seguramente pasó contigo, y pasó contigo, Marlon, a uno lo llevaban a excursiones a Tazumal. Sí, claro. Y también a San Andrés. Sí. O sea, yo fui con el colegio. Y al museo también, al antiguo museo. Al Museo Nacional de Antropología. Ahora, era parte de tus estudios ir en una excursión y hacer el recorrido en Tazumal. Y yo también me acuerdo que del colegio nos llevaron a San Andrés, ¿verdad? Y te dan la explicación y todo lo demás. Yo no sé si por el tema de la violencia y todo esto, pues esto ya no se da, pero allí es donde te involucras. Y ¿sabes por qué? Tenés toda la razón, compañera, tenés toda la razón, las excursiones. Pero te hice esa observación porque al parecer lo que han descubierto ahí en la quebrada del Pacún tiene que ver mucho con la vida cotidiana, que es lo que tú vas a aprender a Joya de Serén. Es arqueología doméstica, se le conoce, ¿no? A ese tipo de hallazgos, ¿no? Que nos hablan de la vida cotidiana de los antiguos habitantes, ¿verdad? Entonces sí, definitivamente Quebrada Pacún es un sitio que se debe de analizar desde la arqueología doméstica, ¿verdad? Y con mucha similitud con Joya de Serén, ¿verdad? Sí, que no eran sitios ceremoniales, como lo es San al menos lo que se ha descubierto hasta ahorita, ¿verdad? De repente. Como San Andrés o Tazumal. Exactamente. Que eran sitios para las ceremonias. ¿Cuál es la onda entonces con la vida cotidiana? O sea, ¿qué tú que has estado en Joya de Serén?
Acá lo interesante es que la mayoría de sitios arqueológicos, digo la mayoría, no todos obviamente, pero la mayoría de sitios arqueológicos en Mesoamérica, lo que tenemos son esos, son los grandes centros ceremoniales, las grandes ciudades. Tú vas a tierras bajas mayas, vas a Tikal, ¿verdad? O vas a ¿cómo se llama? Copán en Honduras, y son sitios ceremoniales, ¿verdad? Con arquitectura de otro tipo, ¿no? Ahora, Joya de Serén, lo particular es que es una aldea, ¿verdad? Una aldea que nos presenta la vida cotidiana. Antes de Joya de Serén no teníamos indicio en Mesoamérica sobre la vida ¿Cómo era la vida cómo de vivían, los normales? cómo vivían los mayas, ¿no? Que no eran parte de la élite de la época, ¿verdad? Exacto. Entonces, no teníamos esos datos hasta que se descubre Joya de Serén. Y muy probablemente hoy este nuevo hallazgo también vaya sobre esa línea, ¿verdad? Que tenemos la oportunidad de conocer cómo era esa vida cotidiana, ¿verdad? En esta zona geográfica. Por eso es sumamente importante. Vaya, Marlon, pero te voy a hacer la pregunta, porque muchos vean, ¿y a mí de qué me sirve eso, pues? Nos sirve de muchísimo, porque podemos aprender infinidad de cosas sobre las antiguas formas de vida, los antiguos pensamientos, y es parte de nuestra identidad como salvadoreños, ¿verdad? Nosotros, a la larga, la identidad es un constructo, ¿verdad? Construimos identidad. ¿Cómo construimos identidad? De diferentes formas. Una de ellas a través de nuestros pasados, ¿verdad? A través de nuestras raíces, ¿verdad? Entonces podemos aprender sobre, por ejemplo, formas de construir. Podemos aprender sobre dieta alimenticia, podemos aprender sobre prácticas agrícolas. Por ejemplo, siempre digamos, lo que se conoce en Mesoamérica como la triada mesoamericana es el frijol, maíz y el ayote. Y siempre asumíamos que también consumían yuca, pero no existía un registro en todo Mesoamérica de restos de yuca hasta que se encontró en Joya de Serén. Se encontró hace un par de años, ¿verdad? Con las últimas excavaciones que hizo Payson Sheets se lograron encontrar restos de yuca. Por primera vez en Mesoamérica pudimos documentar en Joya de Serén que sí se consumía yuca. Entonces ven todos esos hallazgos que son importantes para la ciencia, ¿no? Para la disciplina, para entender esas formas antiguas de vivir. Imagínense todo lo que nos puede dar de datos este sitio, ¿no? En Quebrada Pacún. Y ahí tenemos, ojalá que tengamos para más de 100 años para hacer arqueología, ¿verdad? Es una oportunidad enorme la que tenemos. Aquí hay varias preguntas de la audiencia. Germán Hernández dice, ¿hay alguna ley que prohíbe el saqueo, venta en el mercado negro o posesión en colecciones privadas de piezas arqueológicas? Sí, la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural prohíbe la compra y venta. Ahora, lo que sí permite es el coleccionismo, y son de los grandes vacíos que tiene esta ley, ¿verdad? Que uno puede coleccionar piezas arqueológicas siempre y cuando la registre y la documente ante el Ministerio de Cultura. Yo tengo mi terrenito y entonces ahí quise ampliar la casa y descubrí piezas arqueológicas. ¿Me las puedo quedar o tengo la obligación de informar? Tiene la obligación de informar al Ministerio de Cultura. Le da, según la ley, si mal no recuerdo, da hasta 5 días después del hallazgo. Usted tiene 5 días para poder informar a las autoridades competentes, que en este caso es el Ministerio de Cultura. O sea, esto que pasó en la Quebrada Pacún, si fuera un territorio privado, por ejemplo, si alguien lo descubre, tendría la obligación de informar al Ministerio de Cultura. Sí. Y el Ministerio de Cultura puede tomar posesión de eso. Sí, hay formas. Y también no hay que tener, no hay que perder también, digamos, en nuestra ley, todo lo que se encuentra debajo del subsuelo le pertenece al Estado. Digamos, no es como, por ejemplo, Texas, ¿no? Que yo tengo un terreno y encuentro petróleo, es mío. No, ¿verdad? Todo lo que está debajo del subsuelo le pertenece al Estado. Entonces, en ese sentido, obviamente, hallazgos arqueológicos, pues el Estado. Son del Estado. Exacto. Son del Estado. Ok, pero ¿cuál era la otra modalidad que tú decías? ¿Tú lo informás? Digamos, si tú tenés piezas arqueológicas, por decirte un escenario en el cual tú las heredaste de tu papá. Tú lo que se puede dar, vea que después cuando se muere el fulano o la fulana, le empiezan a sacar uno todo lo guardado, ve, y aquí me encontré esta vasija. Y entonces lo que dice la ley
es que tú tenés que registrarlas y documentarlas ante el Ministerio de Cultura. Entonces, si tú las documentas, es una colección privada, digamos, legal. Lamentablemente, yo en lo particular quitaría esa práctica, que que no se deberían de permitir las colecciones privadas. Pero ese es muy mi criterio, ¿no? Yo también lo comparto, porque ¿quién soy yo para tener algo que le pertenece a la historia? Volvemos a la pregunta. A mí me parece muy egocéntrico tener una pieza arqueológica de un grupo cultural del pasado solo para mi goce y disfrute. No debe ser así, ¿verdad? Por eso volvemos a la pregunta de ¿a quién le pertenece el patrimonio? A todos tenemos el derecho al goce y el disfrute. Hay un montón de comentarios. La gente. El número 2787 dice: en El Salvador se cuenta con una ley especial de patrimonio cultural, Sí. es a la cual tú has hecho alusión, Y su reglamento. misma que debe ser aplicada rigurosamente. El saqueo de sitios arqueológicos es penado, el comercio de piezas también. La presente gestión debe de comprometerse con la salvaguarda del patrimonio cultural, una deuda histórica, ya que los gobiernos anteriores no lo han hecho. Tal vez no así, ¿verdad, Marlon? Ha habido sí, pero no aplicada completamente. Sí. Miren, es difícil, ¿verdad? Hablar de cultura en un país como el nuestro es difícil, porque lamentablemente es de los últimos ítems en la agenda política, ¿verdad? Lo cultural históricamente ha sido así, ¿verdad? Pero bueno, sí hay una ley y estamos obligados y llamados a cumplir esa ley. No interrumpan tanto al experto, dice W. Lemos, no lo dejan terminar cuando esté explicando y nos quedamos con la duda de lo que va a decir. No, si aquí él es dueño del micrófono. Que no hubiera dicho al aire, dice lo de que las piezas valen mucho en el mercado negro porque más mañosos van a llegar allá al lugar. No, pero bueno, hay que denunciarlo, ¿verdad? Es decir, denunciemos el saqueo. Marlon, ¿qué debería estar haciendo el Ministerio de Cultura? O sea, patrimonio cultural, Sí. o sea, ¿cuáles son La Dirección de Patrimonio Cultural. los pasos que deberían tomar Yo ahorita? creo que han dado un primer paso importante, ¿no? Que es la declaratoria del lugar como interés cultural. Creo que eso es bien positivo. Lo otro positivo que han hecho es ya, digamos, vedar el acceso, ¿verdad? Generar una protección, que la gente no llegue para evitar el saqueo. Eso es positivo. Y yo, digamos, como arqueólogo, lo que yo pensaría es montar un proyecto de investigación multidisciplinario inmediatamente. Invitar a la academia, ¿verdad? También. Yo me puse en contacto con un par de colegas del departamento y yo les dije, miren, yo tengo los contactos con laboratorios para que hagan análisis en Estados Unidos, con universidades, porque obviamente, yo estudié ahí, tengo esos contactos, y yo creo que eso es importante, montar un proyecto de investigación de arqueología de rescate inmediatamente, ¿verdad? Porque, como les digo, es una carrera contra el tiempo, hay que rescatar lo más que se pueda y analizarlo. Organismos internacionales a los que hay fundaciones con el pito y el tambor ahorita decirles, miren, vengan. Hay fundaciones que pueden incluso, invertir, ¿no? Es decir, patrocinar estas investigaciones. También el Estado mismo tiene convenios con diferentes países, ¿verdad? Donde ya de hecho ya se ha dado, por ejemplo, para otros sitios arqueológicos que vienen especialistas, ¿verdad? A colaborar. Entonces yo creo que eso sería interesante, activar esos convenios, ¿verdad? Con otros países, y buscar ayuda tecnológica, de laboratorio, de análisis, ayuda técnica, ¿verdad? Multidisciplinaria. Un equipo multidisciplinario. Es la única forma que se debe de hacer investigación ahí, con un equipo multidisciplinario, porque deben de haber arqueólogos, conservadores, geólogos, cantidad de biólogos, botánicos, ¿verdad? Que hagan todos estos tipos de análisis que nos va a permitir tener una mejor idea de este sitio, ¿no? Un abordaje multidisciplinario nos va a abrir un panorama mucho más amplio, un panorama holístico de este asentamiento prehispánico. O sea, debería de liderarlo el Ministerio de Cultura, Claro, a través de la claro. Dirección Nacional de Patrimonio Cultural. Y el Departamento de Arqueología, sí, claro. Con el auspicio de organismos internacionales, el exacto. apoyo de organismos Exactamente. internacionales. Sí, tiene que ser liderado por el Ministerio de Cultura, eso Ajá. definitivamente, porque es la mayor autoridad dentro de nuestro país. Que tiene que ver con este tema del Sí. patrimonio cultural. Buen invitado, dice Fernando. ¿Qué opinas sobre las colecciones privadas que se ponen a disposición del público? Por ejemplo,
el Museo Soumaya, no sé si lo ubicas, No. que es parte de la colección de Carlos Slim. Ah, sí, pero está hablando de México, De ¿no? México. Sí. Miren, esa es otra dinámica que también que hay que discutirla. Y Diana más o menos lo mencionaba, decía, miren, todos estos coleccionistas es una afición personal. Los hijos o nietos o nietas de estos coleccionistas probablemente no tengan la misma pasión sensibilidad con ese coleccionismo. Entonces, ¿qué va a pasar con todas estas colecciones cuando digamos, los coleccionistas fallecen? Yo creo que debe de haber un acercamiento por parte del Estado con estos coleccionistas, ¿verdad? Y decir, miren, cuando usted fallezca, done esas piezas. Y hay aquí coleccionistas. Sí. O hagan un museo, ¿verdad? Aperturen un museo. Es decir, han estado en un resguardo íntimo de la familia, ¿verdad? ¿Por qué hoy no aperturarlo y volverlo un museo, ¿verdad? Es decir, a la larga son piezas que están acá dentro del país, pero que tengan un uso social, una función social, ¿verdad? Que es sensibilizar, ¿verdad? Para con el patrimonio arqueológico en este caso. Hasta pueden montar una ala especial en uno de Exacto. los museos, ¿verdad? Debe de haber, sí, yo creo con que el nombre, el donador, sí, etcétera. debe de haber un acercamiento entre el Estado y los coleccionistas, ¿verdad? Para buscarle el mejor fin o la mejor solución para estas colecciones. Te voy a preguntar algo, no me vayas a regañar. Ya te vi la cara. Pero ¿y cuál es la pila de si yo encontré algo que es valioso para la historia de mi país? ¿Cuál es la pila de tenerlo en mi casa para mí? Yo lo veo algo muy egoísta. Esa es mi opinión personal. Para mí es una acción egoísta, egocéntrica, ¿verdad? No te podés robar la cultura de un país. No podés creer que tú sos el dueño de la cultura del pasado y solo tú la vas a gozar. Para mí, ¿ya? Es una práctica egoísta, egocéntrica que no se debe de hacer. Marlon, así como este sitio, hay otros que andan por todas partes en el país y que están así como ahorita la buena de Dios. Sí, bueno, existe alrededor de 750 sitios arqueológicos registrados en el país, ¿verdad? Que no significa que sean todos, hay mucho más. Lamentablemente la mayoría de estos sitios están en propiedad privada, ¿verdad? El Estado solo es dueño de un porcentaje bien bajo, ¿verdad? De sitios arqueológicos. Y así como este sitio en Quebrada Pacún, imagínate cuántos más pueden haber, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, ¿no? que tengamos esa sensibilización para la investigación arqueológica. Pero no sería extraño. Herbert Erquicia me está diciendo entre la avenida El Espino, Sí, en Santa Elena, sí. y la calle Conchagua, cuando Sí. ustedes entran, han visto que hay como un bosquecito ahí que Ujú. está cercado. Ujú. Ahí me dijo, mira, es que ahí hay estructuras, me dijo. Sí, son de las áreas que se dejan, digamos, cuando se hacen urbanizaciones, notificaciones, son las áreas protegidas que se dejan, ¿no? Porque se encontró vestigios arqueológicos, montículos o cualquier otra actividad humana del pasado, se dejan estas zonas de resguardo, digamos. Y así hay por todas partes. Hay por todas partes. O Sí. deberían. ¿Cómo? O deberían. O deberían, exactamente. O deberían, porque ahí tenemos perdón. Vicente. Es que está pendiente, ajá, está ajá. pendiente. Buenos días, con respecto al tema me parece que debemos hacer conciencia como salvadoreños y así poder conservar nuestra historia para que así futuras generaciones conozcan sobre el tema. Bueno, es lo que tú has estado Sí. diciendo, Marlon. Marvin Alvarado, buenos días. ¿Qué fin tuvo el sitio del río Tomayate, donde encontraron fósiles? Eso es en la zona también, Soyapango, Sí, ¿verdad? en Apopa. Popa. Sí. Ajá. Bueno, este sitio también estaba en las riberas, ¿verdad? Del río y se hicieron varios rescates. Colegas del Museo Nacional de Historia Natural hicieron varios rescates. Hoy no tengo idea si están haciendo investigación. ¿Qué es lo que Creería encontraron no. ahí? ¿Un velociraptor o qué era? Encontraron, ¿cómo se llama? Ay, si mal no recuerdo, encontraron tortugas, pero antiguas, ¿no? Encontraron megafauna, no recuerdo ahorita qué otros animales. Pero, Ahorita San Google nos va a ayudar. sí, era
No sé si era resto Era un armadillo o algo así. armadillo, y yo creo que también mamuts, pero de estos que no son lanudos, no recuerdo el nombre. Dice mandíbula de proboscidio Cueviuronius. A saber. Algo así. Espérame, el Museo Nacional de Historia Natural, el que está allá por el Saurú, a la par del Saburu, ¿era? Sí, exacto. Ahí. Un museo muy bonito que Ujú. yo invito a la población a que lo visiten. Hacen un trabajo interesante todos los biólogos que trabajan ahí en el museo, hacen mucha investigación y es un lugar para visitar definitivamente. Pero esto es privado, no, esto es del Estado. Es del ¿verdad? Estado, sí, es del Estado sí, también. del Ministerio de Cultura. Pero esto solo es animales. Sí, sí. Y plantas, ¿verdad? Sí. Animales y plantas, Sí. porque de hecho ahí están exhibidas también. Muy bonito el Sí, museo. tenés razón. Tortugas gigantes, megaterios, gliptodontes, toxodontes, caballos extintos, A caballos también. paleollamas y especialmente un gran número de restos óseos de proboscidios del género, ya que esa palabra aquí ya no la puedo mencionar. Científica. Sí. Nombre científico. Vicente nos manda un audio que dice. Buenos días, excelente entrevista. Yo ahí vivo en Tonacatepeque. Realmente ahí, por esa zona, vamos a correr con mi hija. Sí, fíjense que desde la semana antepasada está vedado ahí el paso por el descubrimiento que hicieron. Y solo como nota, yo recuerdo que hace como 20 años se bajaba ahí al río porque tengo entendido que hay unas grutas. Hay unas grutas donde hay pinturas rupestres, pero debido a la delincuencia se cortó eso de ir a esa gruta a ver las pinturas. Pero sí, lastimosamente ha pasado eso, ¿no? Como dijo ahí el entrevistado, gente sin conciencia, ¿verdad? Pasen buen día. Gracias, Vicente. Mira, de primera mano. Sí, de hecho ese sitio lo registramos con otro colega, Fabricio Valdivieso. Hace años visitamos el sitio, lo documentamos y es un abrigo, bueno, es un paredón, ¿verdad? Con pinturas rupestres, con petrolados. Como la de Corinto de Morazán. Sí, fantástico el sitio. Está en las riberas también del río Las Cañas. Pero, bueno, me acuerdo que nos atacaron las abejas, ahí había un montón de panales de abejas. Y para esa época sí era bien peligroso, ¿verdad? Era bien peligrosa esa zona. Entonces solo hicimos 1 o 2 visitas, creo yo. Y como dice el compañero que habló, es bien Vicente. Vicente es bien complicado, ¿verdad? Así Al dijo menos antes, hoy no sé cómo está. Alejandra Barahona. Barahona dijo, sí, realmente entrar aquí en otras épocas era sumamente Ah, peligroso. sí, Por la definitivamente. delincuencia. Definitivamente, sí. Ahora, el lugar para esa zona para entrar también es complicada, o sea, bueno, es a pie, entraban los camiones estos, camionzotes que jalan arena, ¿verdad? Sí. Ese tipo de vehículo es lo que puede entrar con dificultad. Y la insalubridad también, las condiciones, ¿verdad? De todo lo que se desecha en el río también, ¿verdad? Lo que desechamos. Sí. Bueno, Sí. desechamos los humanos más las empresas que ahí botan Sí, todas las aguas sí. no tratadas, Marlon. Sí. Bueno, nos quedan 4 minutos, Marlon. Ojalá que esto avance, camine, que lo custodien. Sí, debe ser la meta, ¿no? Que se investiguen, que estemos conscientes es uno de los hallazgos más, estamos evidenciando uno de los hallazgos más importantes, ¿verdad? De los últimos años, de las últimas décadas en nuestro país. Tomemos conciencia de ello, ¿verdad? Colaboremos como sociedad en el sentido de protegerlo, ¿verdad? De no dañarlo, no Y saquearlo. denunciar Denunciar, también, Marlon. usemos fíjense que bien bonito este caso también, porque uno dice, a la larga se encontró porque esta persona subió un video en TikTok y se hizo viral. Entonces uno dice, son otros tiempos, ¿verdad? Definitivamente, en 1976 se descubre Joya de Serén, no habían redes sociales, evidentemente. Hoy es otra dinámica, ¿verdad? Y a Exacto. raíz de ese video se conoció este hallazgo de talla internacional, ¿verdad? Hay que buscarle también una función social a las redes sociales, pues, ¿verdad? Es decir, no solamente subir estos videos para Llamar la atención. llamar la atención o el ego, ¿verdad? También pueden tener una función social que en este caso sí la tuvo, ¿verdad? Es cierto, es que alguien andaba por ahí, fue Sí. el que dijo, hey, está Los- esto aquí, sí. vea, el agua ha lavado y se ha visto, y a raíz de eso las autoridades pusieron A raíz de eso se atención. hizo viral. Entonces, como tú decís, hay que denunciar, si se está destruyendo el sitio, se continúa destruyendo, denunciarlo.
Y siempre pensar y nunca olvidar que el patrimonio cultural nos pertenece a todos. Todos somos dueños del patrimonio cultural. Después no vayan a andar llorando ahí porque se lo jalan, ¿verdad? No, es que es cierto, Marlon, la gente aquí no tiene temor de Dios, pues, aplica para todo, ¿verdad? Entonces, le vale, pues, si no, la ley hay que hacerla cumplir y la ley debe ser fuerte, ¿verdad? Ojalá en la historia le den crédito al descubrimiento al profe que encontró el lugar, dice W. Lemos. Ojalá. Definitivamente ya pasó la historia. Sí. Definitivamente. Si quieren volver a escuchar esa entrevista, pongan atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn.